Nosotros vivimos en una época permeada por el secularismo, a tal grado que ese secularismo ha invadido la iglesia. Y el secularismo es una visión del mundo y de la vida que ignora a Dios y no obedece su palabra. Es una filosofía que penetra en todas las esferas de la vida y rechaza a Dios exaltando al hombre. Como decía, esa filosofía ha permeado no solamente nuestra cultura, sino también a muchos cristianos. Muchos van a la iglesia, muchos se casan, escogen su carrera, sus vocaciones, tienen sus hijos, compran y venden propiedades, se mudan, planifican su vida sin tomar en cuenta a Dios. Muchos cristianos no oran de una manera constante para saber cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. El hombre en su orgullo, en su insensatez, hace planes como si él fuera el amo de su vida y como si Dios no existiera. Es como vivir una vida de un ateísmo práctico. Esto no es algo nuevo. Y yo quiero que ustedes me acompañen y vayan conmigo a la epístola de Santiago en el capítulo 4, versículo 13, para que viéramos un retrato de esto. Santiago capítulo 4, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Oíd ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Déjenme explicarles el contexto de este texto. Como ustedes saben, los judíos eran y son grandes negociantes, grandes comerciantes, y eso se veía mucho en el mundo antiguo. Ellos iban a diferentes ciudades donde se les daba facilidades para hacer negocios, porque donde ellos iba el dinero, iba la mercancía e iba el negocio. Y este texto que vemos aquí nos está presentando a un grupo de hombres que quizás estaban viendo un mapa y están señalando una nueva ciudad, diciendo, aquí hay una nueva ciudad, aquí habrán grandes oportunidades comerciales, vamos allá, vamos a llegar a esa ciudad y vamos a empezar desde cero, pero después de un año nosotros vamos a haber hecho una gran fortuna. Nosotros vamos a regresar y vamos a ser ricos. Santiago nos está diciendo que no se pueden hacer planes así para el futuro, porque no sabemos lo que pasará en el día de mañana. Y parece, por lo que nos dice el versículo 17, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que estas personas eran cristianos. Y esa es la creencia de la mayoría de los comentaristas. Si lo traducimos a términos modernos, esto sería como un grupo de ejecutivos de una gran empresa que están planificando su estrategia para el próximo año. Vamos a abrir una sucursal en tal lugar y ahí están todos con su PowerPoint, con sus proyecciones, analizando las estrategias de mercadeo, las estrategias de finanzas, lo que van a hacer con la producción. Vamos a abrir una sucursal en tal sitio, vamos a vender tantos miles o millones de pesos, nos vamos a ganar tanto dinero, vamos a repartir ese dinero entre los accionistas y ustedes verán lo bien que nos va a ir. Pero esto es una insensatez. Y ese es nuestro primer punto. La insensatez, óigame bien, de hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. Vamos de nuevo al versículo 13. Fíjense lo que dice Santiago. Oigan ahora, escuchen bien. Los que están diciendo, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Él está hablando de una manera específica a esos comerciantes, a esos mercaderes
pero también nos está hablando a todos nosotros. A esos que dicen que van a ir de un sitio a otro y van a estar ganando dinero. Ahora, déjenme hacer una aclaración antes de empezar. Santiago no está diciendo que está mal planificar o que está mal hacer negocio. La planificación financiera es parte de una buena administración. El punto es que debe hacerse en dependencia de Dios, tomando en cuenta las prioridades bíblicas. El problema que él nos plantea aquí es que esos hombres estaban planeando el futuro de una manera arrogante, como si ellos fueran los dueños del mundo. Y fíjense, esas afirmaciones que ellos hacen, 5 elementos que nos muestran la confianza que ellos tenían en sí mismos, la arrogancia que tenían. Ellos escogieron su propio tiempo, hoy y mañana. Cuando nosotros decimos, escogieron el lugar donde iban a ir, lo decían con esa seguridad, vamos a ir a tal o cual ciudad. En tercer lugar, escogieron su propia estadía en el lugar, la duración que iban a estar allí. ¿Qué tiempo iban a estar? 1 año vamos a pasar allí. Escogieron su propia empresa, vamos a hacer negocio, y la palabra que se utiliza ahí, vamos a traficar, vamos a viajar allí para comerciar. Y escogieron su propia meta u objetivo. ¿Qué dicen ellos? ¿Tendremos ganancia? Y eso está cuadradito. Ellos planificaron como si fueran omniscientes, como si fueran todopoderosos, como si fueran invencibles. Qué barbarazo, diríamos nosotros, ¿verdad? Pero nosotros somos así. Tú y yo somos así. Voy a ir a la universidad a estudiar ingeniería. En 4 años me gradúo. Voy a tener trabajo, voy a tener mi propia empresa y voy a ganar mucho dinero. Mi novia y yo vamos a casarnos en 2 años, vamos a establecer una familia, nuestro plan es tener 5 hijos y lo vamos a tener. Nosotros planificamos como si tuviéramos control de las circunstancias. Y Santiago nos da una advertencia. Versículo 14, fíjense. Estamos hablando de la insensatez de hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. Vimos el llamado que le hace Santiago, vemos la arrogancia de estos hombres, la confianza que ellos tienen en que las cosas le van a salir como la han planificado. Pero él le dice en el versículo 14, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En Proverbios 27:1 se nos dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué va a traer el día. Y hablando de este texto, dice el pastor John MacArthur, la vida no es algo simple. Es una compleja matriz de fuerzas, sucesos, personas, eventualidades, circunstancias sobre las cuales tenemos poco o ningún control, haciendo imposible que nadie pueda asegurarse que las cosas van a salir como había planificado. Pero a pesar de esto, muchas personas creen que tienen el control de sus vidas. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Lucas capítulo 12 para que veamos esa parábola de ese rico insensato que planificó su vida sin tomar en cuenta a Dios. Es una parábola muy conocida por nosotros. Lucas 12, vamos a leer desde el versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba, ¿dónde? Dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar, ¿qué? Mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Ese hombre no estaba viendo más allá de sí mismo. Yo voy a agrandar mis graneros, yo voy a estar cómodo, yo me voy a sentar a comer, a beber, a divertirme. Todos sus planes estaban en esta vida y Dios lo llama necio, porque eso es lo que él era.
Ese hombre pensaba que tenía el control de su vida y que él no necesitaba a Dios para nada. Dios le dice que su alma será demandada esta noche. Esa misma noche, a ese hombre que estaba pensando que él se iba a llevar el mundo por delante, o que estaba pensando que ya había trabajado mucho y ya iba a descansar. No en muchos años, no mañana, no en una semana. Esta noche vienen a buscar tu alma, a pedirte tu alma y lo que tú has provisto, ¿para quién será? Así estaban estos hombres de negocio. Vamos a hacer esto, hoy nos vamos a acostar. Vamos a viajar mañana, no va a haber ningún accidente en la carretera, los negocios van a salir como lo hemos planificado, vamos a vender toda la mercancía, no nos va a salir mala, la producción no se va a dañar, nadie me va a engañar, voy a cobrar todo mi chelito y me voy a ganar todo ese dinero. Eso es lo que ellos estaban pensando. Muchas veces nosotros pensamos así, pero ellos tenían un futuro desconocido, del cual no tenían ningún control ni ninguna garantía. Y Santiago le dice, miren, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Nos está diciendo que la vida es breve, que la vida es corta. El vapor, usted lo ve por un momento, ese calientico, ese vaporcito en una taza de café y se va. Usted ve la neblina por la mañana, pero tan pronto sale el sol, se va, desaparece. Y él nos está diciendo, miren, la vida es así. Job dice, mis días pasan más veloces que la lanzadera. Dice, como una nube se desvanece y pasa mi vida. Usted ve una nube en un momento y al rato esa nube ya no está allí. Job dice también, porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pues nuestros días son sobre la tierra como una sombra. Aquí está la luz, aquí estoy yo, ahí proyecto una sombra. Pero tan pronto esa luz cambia de lugar, el sol cambia de lugar, esa sombra, ¿qué pasa? Desaparece. Y él nos está diciendo, la vida es así. Y en el Salmo 90, en el versículo 10, se nos dice, los días de nuestra vida, llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Y por eso Moisés dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quizás ahora con los avances de la ciencia podemos vivir hasta los 100 años. Porque hay medicina, porque hay una mejor alimentación, muchos factores. Pero la realidad es que a los 100, a los 110, a los 120 no vamos a morir. Porque la vida es como un vapor. Y por eso el salmista dice, Señor, enséñame a contar de tal manera mis días que yo traiga al corazón sabiduría. Porque solamente Dios nos puede dar esa sabiduría para nosotros vivir, dándole gloria a Él a la luz de la eternidad. Yo me maravillo cuando veo todas las cosas que pasan y me entristece. Personas de edad avanzada, ya que mueren por vejez, pero personas también jóvenes que mueren de una muerte súbita, personas que aparentan estar sanas y tienen un deceso inesperado antes de 24 horas. Muchas veces esto es por factores genéticos, muchas veces es por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares. Yo estaba leyendo las estadísticas, me puse a buscar. En Argentina, por ejemplo, como pasa en este país y en muchos países, pero no tenía las estadísticas de aquí, mueren 4 personas de muerte súbita por hora. O sea que al año mueren 35,000 personas que estaban sanas. Y generalmente son personas de menos de 30 años de edad. En España mueren de 40 a 50,000 personas al año de una muerte súbita. No, pero por eso tienen que alimentarse bien y tienen que hacer ejercicio para evitar esos problemas. Pero estaba viendo que del 2008 al 2012, óigame bien, 84 jugadores de fútbol, hombres que estaban sanos, ejercitados, chequeados por los médicos, fallecieron en el campo de juego entrenando o cuando estaban disputando un partido. No, pero esos son unos viejos que le dan, no. Personas de menos de 30 años de edad, óigame bien, de una muerte súbita. Pero también tenemos los accidentes de tránsito. Yo estaba chequeando las estadísticas aquí en nuestro país.
y mueren alrededor de 6 personas diariamente de accidentes automovilísticos, accidentes de tránsito. ¿Ustedes saben cuántos terremotos hay al año en el mundo? 1523. Y yo estaba analizando, el 12 de enero del 2010 hubo el terremoto de Haití. Oficialmente la cifra que nos dieron es que murieron 316,000 personas. Si aquí hay 1,000 o 1,200 personas hoy en la mañana, imagínense esto 300 veces lleno de cadáveres. Y esas cifras son conservadoras, porque en Haití se calcula que murieron más de 500,000 personas. Y lo mismo pasa con las inundaciones, lo mismo pasa con accidentes de aviación, todas esas cosas suceden. La vida es un vapor, es un humito que se va rápidamente. Cuando yo estuve con Salvador el año pasado en Sudamérica, en Paraguay, una familia nos estaba contando que estaban de vacaciones en Europa y su hija se estaba bañando en la tina en el hotel donde ellos estaban hospedados. Y ella sufría de epilepsia. Y en la tina del hotel, vamos a suponer, con 2 pies de agua, le dio un ataque de epilepsia y se ahogó y se murió. La vida es un vapor. Nosotros no sabemos qué va a ser del día de mañana. Y yo no digo esto para que nos obsesionemos con estas cosas, sino para que entendamos que nosotros no somos los señores, los dueños del universo. Nosotros no somos soberanos, nosotros no somos omnipotentes, nosotros no somos omniscientes. La muerte es algo seguro. El 100% de las personas que nacen, mueren. Por eso nuestra mayor preocupación debe ser estar bien con Dios. Esa debe ser nuestra mayor preocupación. ¿Qué va a ocurrir conmigo el día que me muera? Porque es una realidad. Yo me voy a morir y tú te vas a morir y nosotros sabemos que es así. Pero le voy a decir otra cosa más. Nosotros somos propensos a olvidar esas cosas. Nos dicen que hubo, por ejemplo, un accidente automovilístico, se estrella una guagua o un avión, mueren muchas personas, o vemos en el noticiero que hubo una inundación y mueren miles de personas, un terremoto, lo vemos, nos lamentamos y ya se nos olvida al rato. Lo sacamos de nuestra mente. Es verdad que no debemos obsesionarnos con estas cosas, pero debemos tenerlas bien presentes en nuestras vidas. Ustedes ven por qué es una insensatez hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. La vida es un humito, es un vapor, es frágil, es breve. La muerte es segura, por lo tanto, no podemos dejar a Dios fuera de nuestros planes, porque no sabemos lo que va a pasar en el día de mañana. Y eso nos lleva al segundo punto en el versículo 15 de Santiago. Dios, ese sí es soberano en nuestras vidas. Entonces debemos someter todos nuestros planes a nuestro Señor. Por eso este sermón se llama Si Dios quiere. Si el Señor quiere. Miren lo que dice el versículo 15. En vez de estar planificando así, más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Debemos decir, si es la voluntad del Señor, viviremos. Y cuando dice debierais decir, ese verbo decir está en infinitivo presente. Lo que nos dice que nuestra sumisión a la voluntad de Dios, a los mandatos de Dios, debe ser algo habitual, debe ser algo constante. En todos los aspectos de nuestra vida debemos tener presente esta verdad. Si el Señor quiere, debemos reconocer esa soberanía. Y estaba viendo en las Escrituras en diferentes ocasiones, cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando estaba en Éfeso y le dice a los judíos en Hechos 18:21, se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Las veces que repite esa frase. En Romanos 1:10, siempre en mis oraciones implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. En Romanos 15:32, y para que con gozo llegue a vosotros, porque yo lo digo, no, por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con vosotros. Continuamente Pablo tiene esta frase delante de él. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición.
Y confío en el Señor, le dice a los filipenses, que también yo mismo iré a vosotros. Si el Señor lo quiere. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es el único soberano. Porque Él es que controla la vida y la muerte. Porque la duración de tu vida y la mía está en las manos del Señor. Él gobierna y Él decide cuánto tiempo nosotros hemos de vivir. Nosotros no sabemos la duración de nuestras vidas aquí. Y Santiago, eso es lo que nos está diciendo. Nuestra visión de la vida y de Dios debe ser esta: saber que Dios es el soberano. Y eso debe moldear nuestra manera de pensar y debe moldear nuestra manera de actuar. Dios es el gobernante número 1 del universo, no soy yo. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Miren lo que dice: vete ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué nos está diciendo? Que Él controla todo en esta vida. Aun cuando hay tragedias, están bajo el control de Dios. Las cosas no ocurren al azar. Es como dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 6, si sucede una calamidad en la ciudad, no la ha causado el Señor. El Señor no es autor del pecado, pero el Señor gobierna. En Lamentaciones 3, el profeta se pregunta, ¿quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Nosotros no somos los gobernadores del universo. Nosotros no somos los protagonistas de esta película. El gobernador es el Señor y el protagonista es el Señor. El mundo no lo manejan los políticos, los presidentes de los diferentes países grandes. No, el mundo lo maneja nuestro Señor. Y dice la Escritura que Dios sometió todas las cosas debajo de sus pies. ¿De los pies de quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nuestro Dios reina. Y por eso nosotros tenemos que encomendarnos en sus manos continuamente, continuamente. Todas las circunstancias de nuestra vida, Él las controla. Dice Hechos 17:26, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Dios es que decreta dónde hemos de vivir, cómo hemos de vivir y cuánto tiempo hemos de vivir. Eso significa que nosotros no somos soberanos, Él es el soberano y a Él es que nosotros tenemos que darle la gloria continuamente. Ahora, cuidado con usar esta frase, si el Señor quiere, como una coletilla, como una fórmula piadosa, sin entender su significado. Porque hay muchas personas que te dicen, si el Señor quiere, pero hacen lo que le da la gana. No siguen los principios de la palabra de Dios. Lo que Santiago quiere mostrarnos es lo que hemos visto. Si mi vida está en las manos de Dios y yo no soy el dueño de mi destino, yo debo reconocerlo en todos mis planes. Y como yo decía, esa mentalidad, esa visión debe permear toda mi vida. Continuamente yo tengo que estar consciente que yo soy un ser finito y limitado, y debo depender del Dios soberano. Y no tengo que estar diciendo continuamente si el Señor quiere, no, pero debo pensarlo, decirlo muchas veces y actuar conforme a esa verdad. Mis amados, debemos confiar en Dios, porque la única fuente de seguridad para mi futuro está en Dios. Como veíamos lo que dice el pastor MacArthur, hay muchas contingencias que se unen, situaciones, sucesos, personas. Yo no puedo controlar todas esas cosas. Yo no puedo controlar todas las contingencias que van a ocurrir en las finanzas en mi vida. Yo no puedo ponerle mi seguridad en el dinero que yo pueda tener ahorrado en el banco o en la capacidad productiva que yo tenga. ¿Tú sabes por qué? Los bancos quiebran, nosotros lo hemos visto esto muchas veces. El dinero se devalúa, la economía se desploma, el país puede ser afectado por una catástrofe. Los impuestos pueden venir con nuevas leyes y quitarte todo el dinero.
Mi seguridad no puede estar en las cosas materiales. Yo no puedo confiar en que mi salud, porque yo tengo una buena alimentación y hago ejercicio, ya va a estar bien todo el tiempo, porque vimos cómo todas las personas de diferentes edades y condiciones físicas mueren. El único que tiene control sobre todas las cosas es nuestro Padre Celestial. El Dios sabio, omnisciente, omnipotente, que controla cada suceso y cada circunstancia de mi vida y hace que obre para mi bien. Porque yo estoy en Cristo, porque tú estás en Cristo, porque tú has confiado en Él para salvación. ¿Por qué ustedes creen que en Proverbios 3:5 se nos dice, confía en el Señor como? A medias. ¿Confía en el Señor y confía en ti? No, con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. O sea, apóyate en el entendimiento del Señor, en lo que Él te ha revelado a través de su palabra. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Hasta aquí hemos visto que es una insensatez vivir sin tomar en cuenta al Señor. Vivir y planificar pensando que nosotros nos vamos a llevar el mundo por delante. Pero también hemos visto que nuestro Dios es soberano. Por lo tanto, en todos los planes debemos someternos a Él y decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero en tercer lugar, nuestra tendencia natural, ¿ustedes saben cuál es? A querer hacer lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Porque nosotros no creemos que somos el centro del universo. Y por eso, en tercer lugar, en el versículo 16, Santiago nos dice que nos cuidemos del orgullo, porque el orgullo nos lleva a rechazar la voluntad de Dios. Miren lo que dice. Pero ahora os jactáis en vuestra ignorancia. Toda jactancia semejante es mala. Vamos a volver a analizar, a ver esos mercaderes, esos comerciantes. Ellos habían hecho negocio en otras ciudades, aparentemente sí. ¿Y les había ido bien? Sí. ¿Y habían obtenido ganancia? Y como dice alguien, como siempre sucede, el éxito llama al éxito. Y junto con esa prosperidad viene el orgullo y la autosuficiencia. Y esos mercaderes, como ya le había ido bien en otra ocasión, estaban confiando en sus habilidades y se estaban jactando de sus logros. Oye, qué bien nos fue en ese negocio. ¿Cuánto nos ganamos? Era mucho más de lo que yo había planificado. Pero esa jactancia humana es vana. ¿Por qué? Porque le está dando gloria al hombre y no a Dios. Ellos estaban pensando, esos éxitos que yo he alcanzado, eso es por lo mucho que yo sé. Eso es porque yo he trabajado duro. Eso es porque yo soy un buen profesional. Eso es porque yo soy muy inteligente. No, eso es porque yo tengo un fino olfato para los negocios. Pero ellos estaban olvidando de lo que Pablo le dice a los corintios. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no lo recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si lo hubieras recibido? Dios es que nos da los dones, Dios es que nos da los talentos y nosotros estamos aquí diciendo que nosotros somos la última maravilla del mundo. Mira lo bien que hacemos la cosa, pero es un absurdo. ¿Por qué? Porque Dios es que nos lo da. El jactarse en su arrogancia es inaceptable delante de Dios. Es malo, dice el texto, porque todo lo que tú y yo tenemos viene de la mano de Dios por su gracia. Miren el ejemplo de Nabucodonosor. Dice que él estaba un día caminando y viendo todo lo que él había hecho. Él estaba en el techo de su palacio viendo. Y dice él, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real? ¿Y cómo yo la edifiqué? Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Él no estaba dando ningún crédito a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. Y él estaba todavía hablando cuando Dios intervino para juzgarlo. Y le dice, ¿por qué lo está haciendo así? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Nabucodonosor tuvo que aprender quién es que manda en el universo. Que lo que él había
conquistado no era por su propia habilidad, por su propia capacidad, sino porque Dios le había dado esa capacidad. Leía el caso de Napoleón Bonaparte, cómo siendo un genio militar y habiendo obtenido muchísimas victorias, su orgullo lo llevó a su caída. Él estaba planificando invadir Rusia y junto con él está un amigo que trata de disuadirlo de que no haga eso. Y el amigo le dice el proverbio: el hombre propone, pero Dios dispone. Y Napoleón le dice airadamente: yo dispongo así como propongo. Y un cristiano que estaba ahí dice que ahí fue que empezó su derrota y su fracaso, como realmente sucedió. Yo estaba buscando los datos en esa guerra con Rusia, en ese frente. Él tenía 770,000 hombres, algo así. Y solamente quedó en pie el 20% de esos hombres. Él perdió la batalla y perdió esas tropas. Antes de la caída viene la altivez. En el año 1964 hubo un conjunto de rock and roll inglés llamado los Beatles, que muchos los conocen. Y ese grupo se hizo sumamente popular. Y uno de los miembros del grupo, me parece que fue John Lennon, viendo la fama que ellos tenían, dice: nosotros ya tenemos más reconocimiento que Jesucristo. Hay más personas que saben quiénes somos nosotros que quién es Jesucristo. Ese grupo se disolvió. John Lennon fue asesinado y no podemos decir que eso fue el fruto de las palabras que dijo. Lo que sí podemos afirmar es que la soberbia humana, tarde o temprano, tiene que enfrentar las consecuencias. Pero mira lo que tú estás pensando quizás. Bueno, pues yo no soy como Nabucodonosor, yo no soy como esos artistas, yo no soy tan cabeza dura como Napoleón. Pero cuando tú tienes algo en la cabeza que tú lo vas a hacer y tú sabes aún que no has oído el consejo y sabes que no es acorde a la voluntad de Dios, tú dices: yo lo voy a hacer y a mí nadie me va a detener. Porque yo soy un hombre de mucha resolución y yo voy para adelante, no importa lo que pase. Yo lo voy a lograr. Nosotros actuamos así muchas veces. ¿Y qué nos dice Santiago? Esa jactancia es mala. Y la palabra que utiliza por malo ahí es un título que se le da a Satanás. Aquellos que rechazan la voluntad de Dios, ¿tú sabes lo que están haciendo? Están imitando a Satanás y pueden sufrir su condena. Y esto nos lleva a nuestro último punto. ¿Cómo debemos vivir en vista de que Dios es soberano? En vista de que es una insensatez no vivir bajo su gobierno y en vista de que somos propensos al orgullo. Eso nos lleva a nuestro cuarto punto. O debemos vivir en obediencia a la voluntad revelada de Dios. Es el único camino sensato para nosotros vivir. Y por eso Santiago dice en el versículo 17: a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El hombre comete pecado de omisión cuando no hace el bien que sabe que debe hacer. Es aquel que conoce la voluntad de Dios, conoce la supremacía de Dios, pero hacen lo que le parece o no hacen lo que deben hacer. Si tú conoces la voluntad de Dios, si tú has nacido de nuevo, si tú eres un hijo de Dios, si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, tú tienes la responsabilidad de obedecer la voluntad de Dios. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Óyeme bien, le es pecado, es lo que nos dice el texto. Por eso Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La pregunta que yo te hago es: cuidado si tú estás viviendo egoístamente, cuidado si tú estás ignorando al prójimo, cuidado si tú estás viviendo para tus propios placeres, para cumplir con tus metas personales. Y nos olvidamos que el propósito para el cual nosotros estamos viviendo no es para nosotros mismos, no es para darnos gloria a nosotros mismos. El propósito para el cual estamos viviendo es la gloria de Dios, disfrutando de Él para siempre.
al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Quiénes tienen hijos? Me levantan la mano. ¿Quiénes tienen hijos menores de 12 años? Me levantan la mano. Menores de 12 años, niños que deben estar instruyendo. ¿Ustedes aman a sus hijos? Sí. ¿Lo quieren criar en la disciplina de amonestación del Señor? Sí. ¿Tú oras por tus hijos? Sí. ¿Estás preocupado cómo aprender a instruirlos? Sí. Yo te voy a hacer una pregunta ahora. Tú viniste a la charla del pastor Marco de cómo instruir a tus hijos, cómo tratar con el corazón. No es obligado, pero es bueno para las almas de tus hijos. Si tú estás viviendo para la gloria de Dios. El pastor Marco lleva una serie que ha sido maravillosa, enseñándonos cómo instruir a nuestros hijos. ¿Qué tanto tú te has involucrado con tus hijos adolescentes tratando con ellos? ¿Cómo es tu involucración en la iglesia? Ustedes saben que hay una ley de Pareto que dice que el 20% en el caso de las personas hacen el 80% del trabajo. Y la iglesia parece ser así. El 20% de los miembros de la iglesia están trabajando y el 80% vienen a sentarse a ver lo que está sucediendo. Dios te ha dado dones espirituales a ti. Y te ha dado esos dones espirituales para que tú los pongas en ejercicio en la iglesia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero quizás tú vienes a la iglesia como un consumidor religioso. ¿Sabes lo que es eso? Bueno, yo vengo, me siento, oigo todo lo que me dicen. Ay, qué lindas las alabanzas, qué bonito el sermón. Y cojo y salgo por ahí y no vuelvo hasta el otro domingo. Y nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a tener una mente ministerial. Una mente que está llamada a servir, una mente que está llamada a poner los dones en operación, una mente que está llamada a buscar a los perdidos para predicarle el evangelio. Estamos aquí en la iglesia, en la lista de oración dice que hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que han tenido pérdida, hay hermanos que han tenido problemas. Déjame llamarlos, déjame acercarme a ellos, déjame ministrarle, déjame clamar al Señor para que me use para sus propósitos soberanos. Pero no, yo estoy contento con venir a recibir como un consumidor religioso. Empieza a servir, pon tu don en operación. Empieza a servir en tu hogar, en el rebaño que Dios te ha puesto bajo tu responsabilidad. Sirve en tu trabajo, ese es el lugar que Dios te ha dado para tú ministrar, para vivir para la gloria de Dios. Nosotros debemos aceptar el señorío de Cristo en cada esfera de nuestras vidas. Esa es una de las grandes enseñanzas de la Reforma. No hay una diferencia entre lo secular y lo sagrado. Donde quiera que nosotros nos movemos es para ministrar, para vivir, para la gloria de Dios. Pero nosotros vivimos por secciones. A la hora de los negocios, el sable, la ametralladora en la mano, nos llevamos a cualquiera por delante en nuestra vida de trabajo. Entonces hacemos una diferencia. No, aquí no aplica la ley de Dios. En mi vida vocacional no aplica la ley de Dios. En las cosas de la iglesia sí. No hay diferencia. Nosotros debemos aceptar el señorío de Cristo, como dije, en cada esfera de nuestras vidas. Nosotros debemos escoger vivir conforme a la voluntad revelada de Dios, discerniendo lo que es santo, recto, honorable, justo y equitativo. Nosotros debemos vivir confiando en el Señor. Si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, iremos adelante. Para nosotros, el hacer la voluntad de Dios es un acto de adoración. Yo hago las cosas conforme a lo que Dios dice como un acto de adoración, porque yo quiero agradar a mi Padre Celestial, porque yo quiero vivir para Él, porque yo quiero que su gracia, su gloria sea conocida por todas las personas que están a mi alrededor. Pero eso es algo que yo debo hacerlo de corazón. Y eso tiene una recompensa. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cómo tú estás viviendo? Como una persona que toma sus decisiones sin importar lo que Dios piense, lo que Dios diga. ¿Tú eres tu propio Dios? ¿O tú eres de lo que dice
si Dios quiere, haremos esto y aquello, pero al final tú eres un teísta en ti mismo. Tú dices que tú crees en Dios, pero tú estás haciendo la cosa como a ti te da la gana. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Solo hay una manera de nosotros vivir: sometidos, óiganme bien, sometidos a la voluntad de Dios. Amén. Buscando su gloria. Amén. Pero eso solamente lo podemos hacer aquellos que hemos visto nuestra condición de pecadores y hemos confiado en Cristo para salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, bajo el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando nosotros vemos nuestra condición y ponemos nuestra fe en Jesús y la obra redentora que Él realizó en la cruz del Calvario, tenemos el don de la vida eterna en Jesucristo. Y entonces sí podemos decir: Señor, yo me someto a tu voluntad. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello, porque nosotros, el Espíritu Santo nos capacita para vivir para su gloria. Amén.